Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola corazones, arrancamos lunes. Una semana más de julio que con Saturno retrógrado, mamma mía. Ahí estaremos platicando más en esta semana sobre toda la revolvedera que nos trae julio. Ay, bueno, vamos a reír, vamos a aplaudir para no llorar siempre, pero vamos siempre para adelante, corazones. Bueno, estamos en nuestro lunes del cuerpo habla, lo que la boca calla. Y vamos a atender, bueno, en general, aunque creo que tenemos un podcast del VIH, tenemos podcast del VPH, que son los papilomas. ¿De qué otro tenemos podcast de enfermedades venéreas? Hasta ahorita creo que es lo que recuerdo, pero ¿qué te parece que hablamos en general? Y muy importante, decodificar que en la medida en que el humano, no sé si la palabra correcta es avanzar, pero vamos a decir que en la medida en la que el humano ha ido integrando otras dinámicas de información, otras dinámicas sociales y otras dinámicas religiosas, pues evidentemente el conflicto en la psique de las enfermedades venéreas pues va a ir cambiando. En el plano, por ejemplo, del sincretismo religioso que vivimos, el mundo mesoamericano, con el impacto de la conquista violenta con la imposición de la religión católica en el mundo mesoamericano, pues el 80% de las muertes de los indios, narrado por las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, era un porcentaje del 80% de la población indígena murió no por la transculturación o por la guerra, ni por la traición entre los pueblos indígenas, sino por las enfermedades venéreas, ya que nuestro mapa del mundo antiguo no tenía codificada el concepto ni de la prostituta ni de la violación. Porque el concepto de la sexualidad y el concepto de todo este concepto cosmogónico era pues antirreligioso, católico, bloqueado con la sexualidad, que al final, bueno, pues sabemos la historia, y la historia de la transculturación, que es la historia de la guerra en el mundo, en Europa y tal, o sea, es decir, la violencia sexual siempre se ha ejecutado como táctica de guerra, y de ahí la psique empieza a desprender no tener sistema inmunológico para dichas bacterias, hongos, parásitos infecciosos, digamos. Entonces vamos a entender la definición biológica tanto de la infección de transmisión sexual o enfermedad de transmisión sexual, ETS, y bueno, que también se conocen como enfermedades venéreas. Estas son un conjunto de afectaciones infecto-contagiosas que se transmiten de persona a persona por medio del contacto o actividad sexual que, bueno, se va a producir casi exclusivamente en las relaciones sexuales, ¿no? En el coito sexual, incluido sexo vía vaginal, vía anal, vía oral. Entonces, se pueden transmitir también por el uso de material quirúrgico como jeringas contaminadas con contactos de sangre o fluidos, y algunas de ellas también se transmiten en el canal de parto durante el embarazo y se transmiten de la madre al hijo a la salida por el canal vaginal. Bueno, una vez explicadas bien lo que son las enfermedades venéreas, y para que se guarden el podcast cuando tengan que explicarles a sus hijos adolescentes
hablar este tema sexual, que es importantísimo para que en las manadas humanas tengamos acceso a la información y no bien se viva sobre la experiencia, vamos a decir, primaria de la pubertad, en donde podríamos reducir una muy buena cantidad de traumas y de situaciones que, bueno, de eso está nutrido todo el árbol genealógico de todo, de la humanidad, ¿eh? No, esta familia no, en toda la humanidad. Por eso hacemos estos podcasts, corazones, para incrementar la información de ustedes, que se quiten velos, que se quiten cosas y que puedan dialogar entre ustedes, familias, hijos, parejas, etcétera. Bueno, ¿cuál es el conflicto básico que ataca al sistema inmunológico? El tema de las enfermedades venéreas. Bueno, es culpa a nivel sexual, es decir, culpa por la sexualidad, sexualidad en oculto, sexualidad en lo que se considere juicio o sucio o vamos a decir en algún sentido culposo. Esto tiene un abanico muy grande, ¿verdad? Bueno, vamos a entender que tanto la solución emocional, y este es el texto sacado del libro de Lisa Bourbeau, dice, estas enfermedades venéreas se manifiestan para hacerte saber que debes de dejar de creer en ciertas cosas que han formado parte de tu educación sexual. Aquí hago un quote, claro, desde luego es cómo se vive. A veces, vamos, no hablamos de ningún tipo de exceso, pero la persona ya viene condicionada o castrada, vamos a decir, según su educación sexual formativa, y esto pues le condiciona a este tipo de infecciones, ¿verdad? Luego, si hablamos en exceso, bueno, vamos a seguir con el quote que dice, con esta enfermedad tu cuerpo te dice que vivas de la sexualidad como tú elijas, respetándote, recordándote que tu cuerpo te pertenece y que no tienes que rendir ni agradar ni rendir cuentas a nadie, ¿verdad? Que todo tiene que tener cierto respeto y regulación hacia la persona. Debes concederte también el derecho de vivir experiencias del cuerpo y sensaciones sin sentir culpa. Y también tenemos que aprender que cuanto más queremos controlar este tipo de situaciones, más fácil será que perdamos el control, ¿vale? Entonces es más sensato vivir desde una experiencia con alegría y aceptación y se concede el derecho a vivir esta experiencia. No necesariamente debe de continuar en la medida que lo has vivido toda tu vida, puede cambiar. Entonces, en lugar de sostener pensamientos de vergüenza o intentar ocultar los deseos o las acciones, sería más sensato encontrar a alguien con quien hablar de ello y, bueno, atreverse a abrirse para no dejar que la vergüenza, culpa o de sentido de suciedad dirija tu vida, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante para nosotros que marquemos dos cosas. Siempre de acuerdo a cómo se vive, es el efecto que va a tener en la psique. Es decir, si hay mucha represión sexual, por ejemplo, se han dado muchísimos casos, no solamente así en la consulta, sino en general. Si se reprime por ejemplo, las personas del clero, ¿no? Que pueden ir a las prostitutas, como se vive con una represión sexual muy grande y con una, vamos a decir, este intento de controlarse muy grande, que llegan al punto de tener que ir a donde las prostitutas, entonces es ahí donde pueden más fácilmente adquirir la enfermedad venérea por el concepto tan alto del sentido de culpa. ¿Me explico? O sea, que eso es como que lo que va increciendo. Obviamente, causas de infidelidades, yo sé que estoy haciendo mal, mmm, me siento culpable porque no puedo dominarme ante mi esposo, ante mi esposa, dominar esos impulsos y sé que pues hay promiscuidad, entonces pues el sistema inmunológico se deprime y constantemente, yo así llegué a ver una persona en consulta que constantemente caía en enfermedades venéreas con mucha penicilina y con mucho tema de pues antivirales,
y eso llega a afectar a cierto tiempo ya a la persona, bueno, ni hablamos de entidades, ¿verdad? Es muy importante entender que cualquier espectro de enfermedades de transmisión sexual o venéreas, estamos hablando de una culpa, sentido de suciedad o vergüenza a nivel sexual y habrá que revisar ahí tiempos, cuándo sucedió, bla, bla, bla. Esta sensación de sentirse inadecuado, sucio, pecaminoso, malo, vamos a decir, en algún sentido. Y bueno, pues como todas las enfermedades vienen a salvar nuestra vida, pues en este caso las enfermedades de esta naturaleza vienen a ayudarnos a resolver nuestros conceptos de realidad. Bueno, corazones, ya estamos listos este sábado y domingo con enfermedad y decodificación de las enfermedades, así como que lo que vemos todos los lunes es formación, vamos a estar 10 horas ahí y créanme que hay un antes y un después de entender que en realidad las enfermedades están salvando tu vida y que hay un trasfondo científico. Cuando nuestra cabezota dura entiende que hay un trasfondo absolutamente sustentado y científico para entender que la psique, el estado emocional, la conducta y las emociones son las condicionantes de las enfermedades y saberlas decodificar, que tengan ustedes sus libros, sus manuales y bueno, cualquier persona puede tener interés en ello y sobre todo las personas que acompañan o son terapeutas, pues bienvenidos, nos vemos en línea, por primera vez en línea, vamos a dar esta formación y bueno, pues listos con cafecito, cuadernito, aplicadísimos para decodificar y muy importante, espero que antes de que se termine el año también podamos completarlo con la formación del árbol genealógico porque de esa manera pues también decodificamos las enfermedades ya que viajan en el árbol traducidas en niveles de conciencia o situaciones que no se han resuelto. Bueno, corazones, pues dejado el podcast del día de hoy, vamos a ver qué viaje tenemos en esta semana de trabajo personal. Te dejo un abrazo grande y le seguimos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.